Animales extintos que podrían ser resucitados por la ciencia. Uno de los enigmas más grandes de la naturaleza es la desaparición de las especies, siendo este un importante tema que impacta a nuestro planeta, el ecosistema y también la mente de los científicos. A lo largo de la historia del desarrollo de la ciencia, se ha planteado la posibilidad de resucitar animales que actualmente ya no existen, sobre todo con el desarrollo de la genética, la cual ha abierto la posibilidad de crear auténticas copias de especies animales que pudieran estar extintas. Esta inquietud entre los seres humanos se da por la curiosidad que sentimos al respecto de conocer especies antiguas y tener la posibilidad de verlas directamente, como los mamuts, los dientes de sable, incluso un dinosaurio, tal y como lo hicieron en la película Jurassic Park. Las extinciones son hechos que han de suceder, pero esto no disminuye la creatividad y la inteligencia humana, la cual sigue explorando las posibilidades tecnológicas, biológicas y ecológicas que pudieran tener un importante papel en los métodos de la clonación. Por esto, en el video del día de hoy analizaremos distintas especies de animales extintos, los cuales podrían ser resucitados por la ciencia. La primera especie de la cual vamos a hablar en este video es el dodo, un ave no voladora la cual sobrevivía muy bien en un entorno libre de depredadores, habitando principalmente las Islas Mauricio. Sin embargo, con la llegada del ser humano a esta isla, apareció un importante depredador en la vida de los dodos, siendo el ser humano la principal fuente de su desaparición. En el siglo XVII, esta ave se consideró extinta, siendo una de las primeras especies conocidas en haber desaparecido a consecuencia directa de la actividad humana. El dodo, siendo familiares directos de especies como las palomas, fue un ave la cual perdió la capacidad de volar, adaptando su vida al ámbito terrestre. Los últimos ejemplares registrados datan del siglo XVII y se cree que el nombre se le dio debido a su torpeza, cualidad que hacía a esta especie un animal muy fácil de cazar por parte de los seres humanos. Otro aspecto que impulsó de manera directa la desaparición de la especie fue la propagación de animales domésticos como los cerdos, los perros, los gatos y plagas como las ratas, las cuales favorecieron la expansión de depredadores y la destrucción del hábitat natural del dodo. El saqueo de sus nidos fue una de las principales consecuencias de la desaparición de la especie. Incluso más que la caza, sus huevos eran principalmente comidos por los cerdos domesticados y por los seres humanos. Uno de los descubrimientos que abre la posibilidad a la ciencia de pensar en la clonación de esta ave extinta es haber encontrado en el 2007 un esqueleto sumamente conservado en Dinamarca, el cual todavía tiene presente una alta concentración de ADN. La siguiente especie en esta lista es el rinoceronte lanudo, el cual se encontraba en Europa y Asia. El rinoceronte lanudo se caracterizaba por su piel adaptada al frío, principalmente por estar rodeada de pelo sumamente grueso y abundante, característica que le permitía sobrevivir a épocas sumamente frías, en la edad de hielo, por ejemplo. Esta especie aparece en pinturas rupestres, además de que se han encontrado individuos momificados en Siberia. El rinoceronte lanudo es parte de la megafauna, ya que medía entre 3 a 4 metros de largo, 2 metros de alto y su peso podía llegar a las 3 toneladas. Sus cuernos eran largos, compuestos de queratina y aplanados por la parte lateral. Incluso el más largo podía alcanzar 1 metro de longitud. Esta y otras especies de la megafauna del Pleistoceno se extinguieron principalmente por la caza llevada a cabo por los humanos modernos. Además de que el cambio climático también tuvo una importante injerencia en la desaparición de esta especie, sobre todo durante la época de la desaparición de los glaciares y una supuesta hipótesis conocida como la superenfermedad. Se cree que los rinocerontes lanudos sobrevivieron hasta el año 8000 a.C. en el área de Siberia, aunque esta datación no es precisa, ya que de ser así, tendría una gran diferencia con respecto a la gran extinción ocurrida después de la Edad de Hielo. Una de las principales razones del por qué los científicos se han interesado en regresar a esta especie a la vida es porque la principal causa de su extinción podría ser la actividad humana directamente.
Pero regresarlos a la vida se vuelve complicado debido a que, según las investigaciones, esta especie se hubiese extinto independientemente de la actividad humana debido al cambio climático radical. Continuaremos hablando de otro de los miembros de la megafauna del Pleistoceno, refiriéndonos al elefante lanudo. Esta especie también es conocida como mamut. Es una de las especies extintas más representativas, ya que aparece en diversos recursos de la cultura popular. Esta especie extinta está directamente relacionada con la familia de los elefantes y se cree que se extinguió debido al cambio climático y a la posterior desaparición de su hábitat natural a finales del Pleistoceno. Su característica principal es que su cuerpo estaba cubierto por pelo sumamente abundante, característica que le ayudaba a soportar el clima extremo de la edad de hielo. Una de las razones del por qué se considera que esta especie podría regresar a la vida es porque se han encontrado especies en perfectas condiciones y muy bien conservadas, como un espécimen completo descubierto en Siberia en 1806. Otra de las razones del por qué la recuperación de este espécimen es viable es debido a que quizás sea la especie más estudiada y con una mayor cantidad de teorías al respecto de su extinción. Al igual que otros animales de la megafauna, se cree que desapareció con el resto de los especímenes a final del Pleistoceno. Sin embargo, en zonas como Alaska y Siberia, la extinción de este animal fue posterior. Se cree que los últimos individuos vivos fueron encontrados en el año 8000 a.C. Incluso se cree que esta especie sobrevivió en una isla del Ártico en Siberia hasta el año 1700 a.C. Algunas causas de la extinción de este espécimen fueron la caza extensiva y el cambio climático extremo. Se cree que la desaparición de su hábitat natural es un factor secundario de su extinción, ya que si bien el calentamiento del planeta favoreció la reducción del hábitat apropiado para la vida del mamut lanudo, fue en realidad una consecuencia de la aparición de nuevas especies dominantes como el ser humano. La última especie de la cual vamos a hablar en este video es el quagga, una especie extinta estrechamente relacionada con la cebra común, la cual también es conocida como cebra de las llanuras. A diferencia de las cebras actuales, la quagga contaba con un pelaje rojizo, no tenía rayas en su lomo, solamente las tenía en su cara, cuello, los costados y sus crines. La parte inferior de su vientre y sus patas eran completamente blancas y vivían en manada al sureste de Sudáfrica. La principal causa de extinción de este animal fue la caza desmedida por parte de los colonizadores neerlandeses, quienes las cazaban principalmente por su carne y su piel. Supuestamente su carne era utilizada para alimentar a los peones que trabajaban en los campos y su piel se usaba para fabricar sacos. Se cree que las quaggas eran tan abundantes que los cazadores tenían que recuperar las balas extrayéndose de los cuerpos muertos para que no se agotaran las municiones. La extinción de esta especie ocurrió en 1870 en su hábitat natural y los años siguientes murieron los individuos de quagga criados en cautiverio, muriendo el último individuo en 1883. Desde su extinción, se ha creado un proyecto en búsqueda de resucitar a este animal utilizando el método de la clonación, principalmente porque este animal es la única especie extinta de la cual se ha logrado extraer el ADN secuencial y se ha conseguido analizar en su totalidad. El contar con ADN perfectamente conservado hace posible teóricamente la posibilidad de la clonación, aunque hasta el momento no se ha dado ningún experimento en este sentido. El proyecto de recuperación de esta especie sigue en pie, con el método conocido como cría selectiva, la cual permite desarrollar nuevas razas a partir de caracteres destacados encontrados dentro de la población de parientes directos. ¿Qué te ha parecido lo más interesante del video de hoy? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. No hay nada malo en ser singular.